Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y no es verdad que esta sea la peor de las sociedades, ni lo que le quieren decir a usted. Ni es verdad que esta es la única sociedad en la que ocurren tragedias. Eso es falso, absolutamente falso. Hay tragedias todos los días. Todos los días, en todas partes del mundo hay tragedias. Usted nada más se da cuenta de las que ocurren aquí, desde luego. Pero además eso es tan viejo como la humanidad, tan viejo como el ser humano. Si usted se busca las obras de los trágicos griegos, se va a dar cuenta. Ahí está todo escrito y descrito. Búsquela. Búsquese a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Los tres grandes trágicos griegos, los tres grandes trágicos de la humanidad. Pero ni siquiera aquí. Aquí en la República Dominicana había un noticiero que lo daban todos los días al mediodía. Yo era un niño y recuerdo que yo iba camino a la escuela y todo el mundo estaba oyendo El Suceso de Hoy, se llamaba. Se llamaba así mismo, El Suceso de Hoy. ¿De quién? De Rodriguito. Le decían, señor, no recuerdo apellido su nombre, pero apellido Rodríguez. Y le decían Rodriguito. Rodriguito tenía un programa aquí, en esta misma emisora, en la Radio Televisión Dominicana, en Radio Santo Domingo, si mal no recuerdo. Creo que era en estos mismos medios. La Radio Santo Domingo, la voz dominicana de entonces. Tenía Rodriguito un programa que se llamaba así, El Suceso de Hoy. Acababa de morir Trujillo, o no creo, sí, era poco después de la tiranía. Sí, es la memoria de un niño la que está funcionando, y yo era un niño cuando entonces. Pero sí recuerdo la gran audiencia que tenía Rodriguito, porque yo iba camino a la escuela y en cada sitio usted oía el radio. Claro, había mucho menos emisoras también, probablemente eso influía. Y en todos los lados usted oía el radio conectado en el programa de Rodriguito, a ver cuál era el suceso de hoy. Y el suceso del día de hoy de Rodriguito era eso, era un asesinato, era un crimen. El día de ese día ocurría tal crimen. Debe estar por ahí el archivo de Rodriguito, ojalá y se conserve. Habrá que caerle atrás al archivo de Rodriguito a ver si aparece en el Archivo General de la Nación o en algún archivo de estos, para que veamos todos los crímenes que describía Rodriguito en su programa todos los días, absolutamente todos los días, porque, y entonces, los años 60, a principios debía de ser de los años 60, éramos supuestamente una sociedad mucho más chiquita, era un pueblo pequeño, un país pequeño, una economía pequeña, un país rural, fundamentalmente rural. Eso era la República Dominicana, un país 75-80% rural, es decir, campesino, una sociedad campesina, una sociedad aldeana, pequeña. Y en esa sociedad pequeña, aldeana, pobre, post-Trujillo, ahí ya había muerto Trujillo, de seguro, había para contar un crimen todos los días. Y Rodriguito lo contaba en ese programa que se llamaba El Suceso de Hoy, que hoy a muchos y a muchas se les ha olvidado y nos venden lo que está ocurriendo hoy como una cosa nueva, como una cosa única, como una cosa que nada más ha ocurrido aquí, en este país, nada más. Monstruos los ha parido la humanidad todo el tiempo. Los monstruos son
un producto social, producto de la sociedad. Pero no solo los monstruos, los buenos seres humanos también son un producto de la sociedad. Los buenos, los humildes, los del montón salidos, como decía el poeta Federico Bermúdez. Sí, esos son también un producto social. Pero los buenos, los humildes, los del montón salido, a que se refería Federico Bermúdez, no son noticia. La noticia la hacen los monstruos. La noticia la hacen los monstruos. Y los monstruos existen desde la historia de la humanidad. Léase a los clásicos griegos y usted lo va a ver. A Saturno comiéndose, devorando a sus hijos en la mitología griega, pero la mitología no es un invento. La mitología no era un invento. La mitología era el fruto de experiencias de la humanidad de entonces. Y en todas las mitologías usted va a encontrar esos monstruos. Búsquese las tragedias de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides. Va a encontrar a Medea matando a sus hijos, sus 3 hijos, por los celos que le despertaba a su marido. Eso usted lo va a encontrar ahí, la tragedia de Medea, la tragedia de Edipo, el incesto, etcétera. Todo está ahí. Los griegos fueron los primeros que estudiaron el alma humana. Probablemente fueron de los que más hondo llegaron en el conocimiento de esa alma humana. Y estamos hablando de textos escritos 1000 años antes de Jesucristo. Óigalo bien, estamos hablando de textos escritos 1000 años antes de Cristo, es decir, hace 3000 años, que ya existían esos textos en los que se describían, en los que se contaban todas esas monstruosidades de que es capaz el ser humano. No hoy, sino siempre. Pero si usted no quiere ir a leerse a los trágicos griegos y a la mitología griega, yo le invito, o a cualquier otra mitología, porque va a encontrar monstruosidades en cualquier mitología. Esos son los estudios del alma humana que hacían los hombres y las mujeres entonces a partir de una imaginación mítica, porque esa fue la naturaleza de la mente humana hace miles de años. Era una mente mítica y se explicaba las cosas a partir de mitos. Hoy nos las explicamos de otra manera. Hoy contamos con la ciencia para explicárnoslas. Pero les digo, si usted no quiere irse a los griegos 3000 años antes de nuestra era, es decir, 1000 años antes de Cristo, o más de 1000 años. La Ilíada, por ejemplo, fue escrita probablemente más de 1000 años antes de Cristo. La Ilíada y la Odisea. Para que usted se lea ahí también muchas de esas cosas que les cuento. Pero si usted no quiere ir tan lejos, como les dije ahorita, váyase al suceso de hoy, de Rodriguito, que debe hacer 60 años se pasaba por aquí, por estos mismos medios, en una sociedad chiquita de probablemente 1 millón o 2 millones de personas, aldeana, así mismo, pobre, empobrecida más todavía por los Trujillos, mítica también incluso, en su forma de analizar muchas cosas. Pero ese suceso de Rodriguito tenía la visión de, en aquel momento, contar todos los días un crimen. Un crimen lo contaba. Es decir, vivíamos en una sociedad en la que también ocurrían crímenes, como en todas las sociedades del mundo. La de hoy, la nuestra, no es la peor. Eso es falso. Eso es una charlatanería de alguna gente que tiene programas y que tiene medios de comunicación aquí y que los utiliza para hacer politiquería. Como charlatán es el líder político ese que en un tuit salió ayer a decir que
que esto no ocurre en todas partes y que se necesitaban contundentes medidas para... Óigame usted, compadre, haga oposición de esta manera, no sea tan imberbe, siendo tan viejo como usted, no sea tan imberbe, no haga politiquería, demagogia, como andan haciendo por ahí, demagogia. Unos ciertos señores interpretando la historia a su acotejo también, hablando de Horacio Vázquez, como si la sociedad dominicana de hoy fuera comparable a una sociedad de hace 100 años. Hace 100 años. Porque Horacio Vázquez fue presidente hasta el 24 y estamos aquí en el 18. Dentro de 6 años hará 100 años que Horacio Vázquez fue presidente en este país, por última vez. Y que se peleó con Federico Velázquez y que provocó el problema dentro de su país, etcétera. Porque eso es lo que quieren traer estos farsantes que interpretan la historia a su acotejo, como la interpretan mucha gente de estos charlatanes de la oposición que también interpretan la historia a su acotejo o no la conocen, los pobres. Siendo tan buenos intelectuales parece que no son buenos analistas. Siendo tan buenos intelectuales, parece que no han leído bien la historia dominicana. Les falta. Invito a todos esos charlatanes que se creen que un crimen es único y que es nuevo y que no ocurre y que se lo venden a cualquiera, hasta a los extranjeros. La idea de que estamos en una sociedad que vaya usted a ver. Mentira, toda esa es pamplina, todo eso es análisis de bagatela, Aquí había ese programa, y lo recuerdo hoy, a Rodriguito, que contaba que todos los días había por lo menos un crimen que él lo contaba, y además lo dramatizaba por la radio. Yo me recuerdo porque, repito, yo era un muchacho, y yo iba camino a la escuela, y yo veía a todo el mundo con un radio ahí oyendo el crimen de Rodriguito. ¿Y Colombo trabajaba? Míralo ahí, Colombo trabajaba en él, sí señor. Pues míralo ahí, ¿cómo se llamaba Rodríguez? Julio César Rodríguez, algo así, no recuerdo. Rodriguito le decían a Rodriguito, mire la foto ahí. Ahí estaba dramatizando el crimen que se había cometido ese día. Para los que quieren decir que cada uno de estos crímenes que vemos nosotros todos los días, en cualquier sociedad del mundo además, es una cosa nueva. No es nueva. El ser humano ha sido el ser humano toda la vida. Jack el Destripador. Jack el Destripador, ahí está la novela de Jack el Destripador. No te vayas tan lejos. Que era por parte, lo de Jack el Destripador era por parte. Sí. Entonces nos tienen a nosotros ahora con una telenovela aquerosa, politiquera además, barata, y entonces resulta que no es noticia inaugurar 2 escuelas, entregarlas a 1000 estudiantes. En Bonao, por ejemplo, donde se han entregado más de 20 escuelas ya, donde casi toda la escuela ya va camino a las jornadas escolares tan extendidas. Más de 1,5 millones ya, vamos para el 1,5 millones de estudiantes en la jornada escolar de tan extendida, en la educación de calidad, que es lo único que va a resolver los problemas, no de esta sociedad, no, de la sociedad humana. Y no los va a resolver quizás todos, pero nos va a ayudar a todos a explicárnoslos todos esos problemas que padece la humanidad. Fruto que vaya usted a ver cuáles condiciones y cuáles circunstancias económicas. Dejémonos de hacer tanta politiquería barata. Así andan algunos ahora por ahí, porque la oposición se ha dedicado aquí a soliviantar a su gente pidiendo el arreglo de la calle. Si un gobierno, cualquiera que sea, aquí viene a dedicarse a arreglar calle, a quitarle el trabajo a los síndicos, óigame, se le van 20, 30 años arreglando calles y no termina de arreglarla. Porque lo que tenemos es una acumulación de una deuda brutal, una deuda social,
que no es cualquier cosa, porque además no son las calles. Usted arregla las calles hoy, mañana la va a tener que desarreglar para hacerle las alcantarillas, porque ningún pueblo de la República Dominicana creció con alcantarillas. Para que usted entienda de qué es que estamos hablando. Ningún pueblo tiene alcantarillas. Se pueden contar con los dedos de una mano, yo creo, los pueblos del interior que tienen, incluyendo algunos pueblos grandes, que tienen alcantarillado pluvial y sanitario. Se pueden contar con los dedos de una mano. Cuando digamos a hacer alcantarillado pluvial, tendremos que desbaratar toda la calle otra vez, porque hemos sido una sociedad que ha crecido así, en el desorden, y no le importó a ningún gobierno, ni siquiera a los trujillistas, que tanto hablan de Trujillo, ni siquiera a Trujillo le importó eso, para que entendamos de qué es que estamos hablando. Esa es la cuestión. No se deje engañar. No se deje engañar. Si usted quiere saber si aquí ha habido tragedias, búsquese a Rodriguito. Y recuérdese de Rodriguito, los mayores ya, los cosas añejas de César Nicolás Penson. O léase cosas añejas de César Nicolás Penson, para que usted vea si es verdad que aquí no han ocurrido antes crímenes de cualquier naturaleza como los que han ocurrido en cualquier sociedad, en cualquiera, no en esta. O asaltos a bancos. O asaltos a bancos, ¿verdad? En plena época de Trujillo. Cualquier cosa, porque es verdad. Cualquier cosa. Adelante, jóvenes. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Guillermo. Amigos y amigas que están con nosotros en sus casas, en sus carros, camino al trabajo, en esta ilusión compartida que creamos en su espacio, ojalá. Hablando de este tipo de cosas y de la naturaleza humana, yo quisiera recordar lo que decía Víctor Hugo, ese gran escritor francés que escribió dos de las obras cumbres de la literatura universal, Nuestra Señora, y escribió también Los Miserables. Víctor Hugo, en el prefacio de su obra Los Miserables, donde explora esa naturaleza humana, donde retrata tal vez lo más abyecto de la naturaleza humana, pero también lo más heroico que puede tener la naturaleza del ser humano, decía en su prólogo, escrito en el año 1862, lo siguiente: mientras a consecuencia de las leyes y las costumbres exista una condenación social que crea artificialmente infiernos, enturbiando con una fatalidad humana el destino que es divino, mientras no se superen los tres problemas del siglo, que son la degradación del hombre en el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre y la atrofia del niño en las tinieblas, libros de igual naturaleza que esta podrán ser útiles. Al hablar de eso, de esos tres problemas del siglo XIX, la degradación del hombre en el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre y la atrofia del niño en las tinieblas, tenemos un retrato de lo que crea las desigualdades. Desigualdades y conmociones que no son solucionadas por el sistema de justicia, porque el sistema de justicia es incapaz por sí solo de solucionar las causas que generan esas conmociones. En ese sentido, cuando hablamos de la decadencia de la mujer por el hambre, nosotros queremos resaltar lo que significa que en un país como este, donde el poder público ha estado siempre tan endiosado, donde hay tantas ceremonias, donde el acceso al poder público ha sido siempre una cuestión de élites, donde hay tanta desigualdad, que un domingo un presidente de la República rompa o siga rompiendo ese ceremonial y vaya a un batey, como el caso que pasó el fin de semana pasado, con la visita sorpresa número 195, en el batey en un batey que pertenece a Ramón Santana, donde el presidente de la República, llevando las políticas públicas a la marginalidad, para que se hagan desde la periferia las políticas públicas, le dio un apoyo a un grupo de mujeres
que están haciendo un emprendimiento agrícola, un emprendimiento pecuario. En este caso están impulsando una granja de cerdos. Miren ahí la foto. Y yo quisiera que pusiéramos el audio, porque para mí es revelador de esa decadencia que históricamente ha tenido la mujer por el hambre, que desde el poder ejecutivo se coloque a la mujer en el centro de la política pública y se discuta con ella las acciones a tomar. El audio. Bueno, en ese sentido, resulta que esas políticas públicas colocadas, colocando a la mujer en el centro de la decisión, ya tenemos el audio, lo vamos a poner ahora. Nosotros somos la Asociación de Mujeres Emprendedoras, Productoras Innovadas. Nosotras somos mujeres de trabajar 24/7, porque soy de la persona que digo, si el presidente de la República trabaja los domingos, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué nosotras no lo podemos hacer? Que vamos a financiar la cantidad de cerdas y de los berracos que están pidiendo. En el proyecto de la granja han pedido un financiamiento de 17 millones de pesos, que para hacer una granja como la de la ley, eso no es suficiente. La granja que está cotizada aquí, esa granja se la vamos a regalar para que vayan una carga más ligera y puedan pagar. Los vehículos que están cotizados en cerca de 2 millones, también se los vamos a regalar, pero nada tendrá INAPA para el problema del agua, pero caminos, aquí no vino Gonzalo hoy, pero alguien vendrá de obras públicas. Debe venir el INVI, porque yo quiero que todas esas casitas que nos sirven se la hagan de nuevo. Ese tipo de políticas es lo que combate esas conmociones sociales que produce la situación en que se encuentra la mujer dominicana hoy en día. Cuando se rompe ese protocolo que permitía solamente establecer política pública desde el centro, desde la urbe, del Gran Santo Domingo, y se va un domingo a una comunidad rural y desde esa marginalidad se convierte a las mujeres que están ahí en protagonistas de su propia historia, cuando se les facilitan las oportunidades para hacer proyectos. Cuando se hace eso, se comienza a hacer una transformación social. Y esta es la visita sorpresa número 195. Entonces, ¿por qué decimos esto y por qué comenzamos así? Porque mientras en República Dominicana pasa eso, quiero que me enfoquen acá, el presidente Donald Trump acaba de recortar el gasto social y acaba de aumentar el gasto militar. O sea, mientras en República Dominicana existe una preocupación por aumentar los programas sociales que pueden eliminar ese tipo de conmociones, en otros lugares del mundo, y en uno que es nuestra referencia, se aumenta el gasto militar. El gasto militar no produce tractores, el gasto militar no produce alimentos, el gasto militar produce muerte y sirve a intereses geopolíticos, pero no produce nada productivo, solamente produce tragedias. Mientras eso pasa en Estados Unidos, nosotros tenemos aquí un presidente que está comprometido a seguir reforzando las políticas sociales y que, pese a la insostenibilidad de este modelo, sigue priorizando la necesidad de aumentar los gastos sociales. Y ahí volvemos, mencionamos la insostenibilidad del modelo porque este modelo necesita un pacto fiscal para poder aumentar el gasto social. Entonces, mientras en otros países pasa eso que señalamos, se recorta el gasto social, el día de ayer el presidente inauguró 2 escuelas en Bonao. 2 más. 2 escuelas más. O sea, estamos hablando... Ahí nada más se han inaugurado más de 20. Sí, hay más de 20 escuelas que se han inaugurado en la provincia de Monseñor Noel. Se ha seguido implementando lo que es la jornada extendida y con todo lo que eso significa, porque no son solamente 2 escuelas y 2 cascarones vacíos, como decíamos la semana pasada. Se trata de 2 escuelas con un concepto integral, donde se han aumentado las horas de docencia, donde se les da el desayuno escolar, donde se les da una merienda, donde se les da una comida, donde hay un espacio para el esparcimiento y donde se están impulsando programas como República Digital que vienen a revolucionar
la forma en cómo se hace la educación. Para eso se necesita dinero y se necesita una alianza público-privada en donde todos los dominicanos nos comprometamos con elevar el nivel de recaudación y seguir eficientizando el gasto. Porque es necesario, miren eso, es necesario seguir haciendo escuelas espaciosas y modernas, escuelas donde la gente, los estudiantes se sientan contentos. Vamos a escuchar este audio. Se llama Los Amapolos y es amplia la población, tanto estudiantil como de municipios. Aquella es como media pequeña. Estaban en un espacio bastante estrecho en la escuela que están recibiendo docencia actualmente. Es como moderna esta escuela. La verdad que es un éxito esto que ya está terminado. La comunidad educativa, en sentido general, sobre todo los estudiantes, están muy contentos, muy satisfechos de que el presidente le entregue su escuela espaciosa. Muy grande, está bonita, muy amplia. Que todo niño usted sabe que eso es lo que desea, es sentirse cómodo. Vamos a aprender más por la tanda extendida, que vamos a tener más horas estudiando. La tanda extendida también, que maravilloso. Presidente, esta escuela es muy bella. Le doy felicidades. Vamos a ser más felices. Sí, señores. Entonces, el último tema que quería tocar es resaltar cómo mientras las políticas públicas llegan a las mujeres, llegan a los niños y comienzan a resolver esos problemas del siglo que esbozaba ya Víctor Hugo en el siglo XIX, tenemos organizaciones no gubernamentales que apuestan a otra cosa, pero es muy selectivo su criterio con los principios que ellos dicen representar. Y decimos, por ejemplo, en el caso de Oxfam, que se ha pasado llamando al caos y haciendo severas críticas sin ningún tipo de proporcionalidad y partiendo como que se inició como si una tabla rasa, pero omiten hablar de situaciones que le han afectado como esta. Esa organización que quiere trazar pautas en República Dominicana tuvo que dimitir de la hermana República de Haití por un escándalo sexual que involucró a sus principales ejecutivos. Entonces, mientras por un lado nosotros tenemos un compromiso con seguir incrementando el gasto social, con seguir haciendo esta revolución ciudadana, nos encontramos que quienes se oponen a esta revolución ciudadana en países tan pobres como el hermano país de Haití, el país más pobre del hemisferio, miren el tipo de conducta que tienen. ¿Qué calidad moral tienen ellos para venir a cuestionar esos programas sociales que nosotros estamos enseñando aquí? ¿Qué calidad moral ellos tienen para abogar por transparencia cuando ni siquiera se refieren a ese tipo de situaciones? Entonces, hay que estar claro de qué rol juega cada quien. Y este rol que nosotros estamos llamados a jugar es seguir apoyando las políticas sociales y seguir incrementando ese gasto social, duélele a quien le duela. Tenga cuidado que Oxfam es los sostenedores de la Marcha Verde. Sí, yo por eso lo digo, que son sostenedores de la Marcha Verde. No toquen esa. Miren, independientemente de esa observación aguda, yo pienso que Oxfam es una organización validada en su accionar de décadas como ONG que ha recibido y recibe fondos públicos del gobierno británico. Y que no están todos los que son, y son del todos gobierno británico. Los que están. Y de hecho, podríamos estar señalando esta motita sobre esta organización a propósito de que es el propio gobierno británico que la ha financiado durante décadas, porque esa no es una ONG africana, ni rusa, ni norteamericana, es una ONG que recibe fondos de la mancomunidad británica. Y pienso que eso es una motita que no le resta valor a su intervención ante temas puntuales de países como por así decirlo, Haití. Que no solo en Haití parece ser el caso. Como no queda invalidada la Organización de las Naciones Unidas a propósito de que
un grupo de desaprensivos metieron el cólera, precisamente después del propio terremoto, porque sería injusto desde cualquier punto de vista agarrar ese punto y simple y sencillamente invalidar una organización de las Naciones Unidas cualquiera por esto. Yo pienso que hay que tomar y dejar. Nadie podría decir que la Madre Teresa de Calcuta, y lo han dicho, carece de un valor simbólico para la humanidad, porque ella estuvo en Haití justo cuando Papadop era gobernante y nunca se refirió en general al tema de la dictadura haitiana, que era tan atroz como cualquier otra cosa, y precisamente después de un periodo tan oscuro para la humanidad como el de la misma posguerra. Ojalá que esta organización, que ciertamente se pone a opinar indebidamente de cosas que no le competen en su condición misma de ONG, pueda ir sobre sus propios errores, sobre sus propios pasos y seguir aportando esfuerzos a la solución de distintos temas. Y no dejarse instrumentalizar por quienes se promueven revoluciones de colores y cosas por el estilo. Así es. Vaya el interés nuestro y nuestra subversiva. Sí, cualquier tipo de cosas. Pero no es lo que caracteriza o debe llamar la atención sobre este tipo de organizaciones, que, insisto, hay que reconocer que han llenado un espacio del accionar humanitario, de gente y de gobiernos que incluso no se han caracterizado nunca por el humanismo, sino por muchas otras cosas, la piratería, el colonialismo y el uso desmedido de la fuerza, incluso contra naciones latinoamericanas cuando han intentado reivindicar, por ejemplo, las Malvinas y muchísimas otras cosas. Además, que no estoy hablando de los prestamistas, que no sé por qué siempre le han llamado ingleses, cuando podríamos llamarle judíos. Será por pero bueno, pero vaya nuestra, hay que poner las cosas. Ahí viene el inglés. Ahí viene el inglés, ¿verdad? Aquí. Correcto. Ahora bien, yo creo que hay temas que sí podríamos coger por los cuernos. Y se trata, por ejemplo, de asumir un tanto esto, que es la cosa más linda. Y ahora voy a ahora voy a parodiar un poco a Franklin Mirabal. ¡Qué linda se ve esta Constitución! Miren qué linda se ve esta Constitución, qué linda se ve esta Constitución de la República. Una edición de lujo. Buena edición. Preciosa, bonita. la tengo en mi escritorio, señor director. Mírenla ahí. Bonita Háganmele edición. una cosa de verdad, para que se vea la calidad y lo bonita que se ve esta Constitución del 2010. A propósito de la cual, suponemos nosotros, es que ha dicho el distinguido, respetado, ínclito y admirado político dominicano y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, gobernante 3 veces. 3 veces. 3 veces. Sí, 3 veces. Es decir, un hombre que ha bateado para más de 400, ¿verdad? Porque solo cuando fue en primera vuelta y no pudo, pero 2 años después, sobre la base de una violación a la Constitución que permitió una jugarreta política que le quitó 2 años
que hizo presidente un tipo que fue electo por 4, le retó 2 y le permitió 2 años después a él colarse como un indiscutible por el centro, ¿cómo diría Franklin Mirabal? Que estando en primera con un risito, llegó a Jón. Que yo sepa, ninguna constitución dominicana, ningún texto constitucional dominicano, después de Horacio Vázquez, había establecido un periodo constitucional de 2 años. No hay ningún periodo. Y bueno, eso no devino nunca en una dictadura. Y después de eso, ¿hace cuántos años? Y todavía no vivimos en una dictadura. Cuando devino, por ser una tercera o una segunda reelección, la sociedad dominicana devino hacia una nueva dictadura política. Pero fíjense lo que dice nuestro querido, respetado amigo, y esto no consorna ninguna, que se sepa, cuando queremos decir las cosas, las decimos transparente y francamente. O sea que no se tome mi sentido del humor por sorna o por burla. No, imposible. Según dice este periódico, porque no puedo decirlo, no estuve en Valverde, y de hecho no conozco el video que aparentemente ha estado circulando. Pero lo que se resalta en la prensa a propósito de este tema es lo siguiente. La Constitución es sagrada. La Constitución no se toca. Yo supongo que da... Oye, sí, da corriente. Da corriente. Tenga cuidado. Tenga cuidado, que eso es como meter el dedo en un enchufle. Tenga cuidado. ¿Verdad? Dice, no se toca la Constitución. Es la mayor expresión de la soberanía del pueblo. Y agregó que la dictadura de Trujillo empezó porque Horacio Vázquez había sido electo en el 24 por 4 años, hasta el 1928. Cuando llega el 28, sus partidarios le dicen: presidente, vamos a ampliar eso por 2 años más, y lo amplía por 2 años más hasta el 1930. Cuando llegan al 30 dicen: presidente, modifique, que eso, y vamos 4 años más. Intentó hacerlo y llega Trujillo, que ganó con el apoyo de Estrella Ureña. 31 años de gobierno despótico. Y reiteró su criterio de que este tema de las primarias simultáneas, que es lo que está en discusión, no la Constitución, porque la Constitución prevé, esta belleza de Constitución, prevé su propia forma de modificación. La que fuese, ¿cuál? Dirán ustedes los abogados, me lo van a explicar. Esa Constitución es tan sagrada y tan inteligente que establece el procedimiento para su modificación, la que fuere. Pero no es la Constitución lo que está en discusión. No, en absoluto. ¿Qué es lo que pica? ¿Qué es lo que pica? Lo que pica son las primarias simultáneas con el padrón universal, que no debería, según él entiende, ni siquiera discutirse, porque ya hay una sentencia de quien, no sé, de un tribunal, supongo, cosa que no dice la Constitución. Es una sentencia de la antigua Suprema Corte de Justicia, cuando existía otra Constitución. Una sentencia. Cuando existía otra Constitución. Con otra Constitución, bueno, fantástico, pero lo que él dice es eso. Y dice, no es que yo quiera ser un necio, aunque usted puede no quererlo ser y serlo, pero digo yo, ni crear fricciones al interior de nuestra organización. Es que a nosotros nos quedan grandes tareas por delante y yo tengo la absoluta convicción de que unidos como una familia, como debe ser, como los hijos de Juan Bosch, el PLD continuará gobernando en el 20, porque hay una labor que nadie puede desconocer. No puede ocultar lo que pienso, él no puede ocultar lo que piensa.
Bueno, y si fuese el caso, nosotros tampoco podemos ocultar lo que pensamos, ¿verdad? Cero mata que cero. no hay por qué ocultar. No hay por qué ocultar. Aquí se está cometiendo algún crimen. Sobre todo que no es una dictadura esto. No, por eso se puede y hablar. nadie está cometiendo algún crimen cuando no oculta lo que se piensa. Claro. Pero también este querido amigo dice, con todo respeto, dijo, no puede ocultar lo que pienso. Ninguna ley puede decir que todos los partidos tienen que escoger a todos sus candidatos el mismo día. Es verdad. Ninguna ley puede decirlo. La Constitución puede decir también muchas cosas, ¿verdad? Pero, fantástico, podemos darle a... Y dice, y sentencia de esta manera, se equivocan los dirigentes políticos que creen que ellos son el centro de atención política. Uy, ay, 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 ay. Los pueblos solo valoran a aquellos que se sacrifican por el bienestar colectivo de la sociedad. Y bueno, no creo que sea el caso de Danilo Medina en cualquier caso, el presidente de la República, a quien se le atribuye en esta discusión que no se puede ocultar, y es correcto, que no se puede ni se debe ocultar, como no oculta a Franklin Almeida, ni oculta a Domingo Jiménez, ni oculta ningún que otro seguidor de el querido y respetado dirigente político, el doctor Leonel Fernández Reina. No es verdad que Danilo Medina no piense en el bienestar colectivo. Por lo tanto, si eso se quiere dejar dicho, de entrada eso es injusto. De entrada eso es absolutamente injusto. Pero además, nosotros debemos recordarle, y no tendríamos que buscar el video, que él le enseñó a este país en el año 2011. 2011 fue... Sí, en el año 2011, en una caravana ridícula de carritos de supermercado, 3 millones de firmas. Eran dos. Eran 2. Poco más de 2. Bueno, nadie lo contó. Mal contado, digamos que fueron 2. Le enseñó diciendo que a él nada le impedía, ya viendo esa constitución, intocable, habiendo sido presidente 3 veces, intocable y sagrada, que nada le impedía ser candidato, seguir para adelante, y que naturalmente él era tan generoso, que bueno, había decidido mostrar sus músculos con carritos de supermercado y 2 millones de firmas, pero que él prefería no ser. ¿Por qué? Porque según su leguleya interpretación, eso de leguleyo no se lo tomen a mal, esa leguleya interpretación de la Constitución, solo a él esta Constitución no lo inhabilitaba para volver a la presidencia de la República. Pero a Danilo Medina o a cualquier otro peregrino, es el nunca jamás. No importa la opinión, ni los 3, 4 o 5 millones de firmas que se podrían buscar, ¿verdad? En aras de mostrar, de ser fitness, es que se dice, sí. Mostrar la musculatura y, bueno, pues presentar las credenciales de ese dirigente político que no se dedica a sus intereses personales, No, que no se dedica a perseguir intereses personales. Nunca lo ha hecho. Dicho sea de paso, lo acompañó a él en sus 3 gobiernos. Según entendemos nosotros, según conocemos la historia. Miren, la realidad es que hay un cierto chantaje con respecto a este tema de la Constitución. Y no existe la intención de parte de nadie, y mucho menos del presidente Danilo Medina, de estar manoseando una cosa tan bella como esta Constitución de la República, que no es verdad que es sagrada. Ni intocable. Eso es la más, ni intocable, esa es la más peregrina de las ideas,
suponer que un contrato social, que eso es lo que son las constituciones de la República, y por eso hemos tenido a través de la historia tantas constituciones, y por eso emerge doctrinariamente un constitucionalismo americano que rompe de alguna manera con toda la historia del derecho constitucional precedente, es decir, de ese que se llamó el napoleónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto de que hay cosas sagradas, eso solo se invoca cuando se persigue un interés particular. Yo creo que también el tema, Guillermo, es que se está manipulando el concepto de sagrado, porque ciertamente cuando nos vamos a lo que es el concepto de constitución para nosotros, nos encontramos con que hay ciertos principios sagrados. Un principio sagrado, por ejemplo, es que la soberanía, lo que significa el poder supremo, reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes. Entonces, hay principios sagrados como ese, de la soberanía popular, que no pueden ser trastocados. Y la misma Constitución lo dice, nuestra Constitución es una Constitución rígida que establece su forma de modificación. Entonces tú tienes, por ejemplo, derechos fundamentales que para tú modificarlos tiene que ser sometido a la soberanía popular, y hay algunos que ni aún así pueden ser modificados. Entonces, cuando se habla del tema de, por ejemplo, la reelección, que él lo menciona ahí, él está confundiendo y volviendo sagrado, volviendo un principio esencial de la Constitución, un derecho que no es un derecho fundamental, es un mecanismo de acceso al poder, es un mecanismo de funcionamiento del poder, pero no es un mecanismo, no es un principio fundamental. Lo que es un principio fundamental es la soberanía popular. O sea, tú no puedes petrificarme la expresión de esa soberanía en una constitución en un momento dado y dejármela como piedra rasa, o sea, como algo intangible, como algo inamovible, como tabla rasa. Sí, o sea, la soberanía popular se expresa en la modificación de la Constitución. Y tú decir que la Constitución es inalterable, que no se puede cambiar de ninguna manera, es una inconstitucionalidad que choca contra ese principio. Mire, yo creo que ustedes los abogados van a tener que estudiar, aunque ya hay unos cuantos teóricos que se han dedicado a esas cosas y nos han hecho también a algunos reflexionar sobre el tema. Porque petrificar las constituciones es despojar a los pueblos de la soberanía popular, su soberanía. Y eso se ve patente en las sociedades más desarrolladas, como Estados Unidos. Poner un caso, pudiéramos poner cualquier otro caso, incluso en Europa. Pero en Estados Unidos usted lo ve patente, donde la Constitución ha sustituido al pueblo, para que lo entendamos, o por lo menos en mi percepción. Ha sustituido las constituciones, el leguleyismo, como usted decía, ha sustituido a los pueblos. Y eso acaban de hacerlo en Brasil, pero aún así, donde, por ejemplo, un sistema legal, un sistema de constitución, un sistema judicial, ha sustituido al pueblo brasileño y ha sustituido hasta al Estado. Y hay un tribunal ahí que se ha puesto por encima de todo el mundo para hacerle la vida imposible a vaya usted a ver quién es, porque ha escogido a quién hacer. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas y reflexionar mucho, porque también eso de que las constituciones son sagradas es una trampa vulgar. Los sagrados son esos principios. Los sagrados son los principios. Y yo le voy a hablar de una cosa que es sagrada. Ahora, para mí, si hablamos de cosas sagradas, consígame ahí la historia de Natalie Luna. El necesario gasto en salón, se llama este corto, de la Dirección de Comunicación de la Presidencia. Dice, el necesario gasto en salón. Es Natalie Luna. Búsquemelo ahí porque yo quiero compartirlo con nuestros queridos televidentes y
teleradio oyentes. Míralo ahí, Mint Nail Bar and Salon, sí, porque ahora hablamos en inglés, esto ahora sí hay melado. El idioma debía ser sagrado, y sin embargo no lo es. Lo importante es que hay un bar ahí. Pero ahí hay un Mint Nail Bar y Salón. Yo quiero compartir la experiencia de Natalie Luna. Y después quiero compartir la experiencia de Edison Castro. Son dos experiencias interesantísimas. Primero me voy con Natalie Luna, adelante, señor director, vamos, adelante. Mint definitivamente es el arte en tus uñas. Realmente teníamos pensado un proyecto como pareja y le dije, vamos a hacer un nail bar, que es lo que para ese tiempo, hace ya 2 años, estaba muy in, como se dice, y ya hace 1 año, gracias a Dios, emprendimos lo que es nail bar. El año pasado nos fue súper bien. Recibimos alrededor de 4.000 personas visitando en el área de las uñas y a mitad de año en el salón. Yo digo que la base de todo no es solamente brindar el servicio, sino ir capacitando el personal. Pues yo siempre le digo a mis chicas, siempre traten de hacer que los servicios al cliente se le quede algo de ustedes. Buscamos que se vayan con una sonrisa, que se vayan siempre satisfechos. Realmente espero que el 2018 pues tengamos otro Mint Nail Bar y Salón. Natalie Luna espera terminar el 2018 con otro salón como ese, que ustedes vieron que ya no es un saloncito. Ella comenzó con un saloncito, pero ya ese no es un saloncito. Tremendo negocio. Tremendo negocio, pero yo quiero compartir. Y paga impuestos. Sí, señor, es un negocio formalizado. Correcto. Formal, paga impuestos, tesorería de la seguridad social, con toda la de la ley. Y quiero compartir la experiencia de Edison Castro, porque Edison Castro es tan emprendedor como Natalie Luna. Y dice Edison Castro una cosa interesante, dice, los mecánicos somos buena paga. Los mecánicos somos buena paga. Ya llegó Ramón Tejado Olín, por lo tanto tenemos que ir dando. ¿Qué es eso? ¿Un refuerzo? Un poco rápido, sí llegó un refuerzo. Adelante con la experiencia de Edison Castro. Adelante, vamos. A veces mi esposa me dice que me va a mandar una cama para acá, porque es que me gusta lo que hago, de esto que yo vivo. En Infotel yo hice el curso de transmisión automática, vendedor profesional de electricidad, y yo decía, bueno, yo quiero tener mi taller mío. Fui a algunos bancos y siempre era un inconveniente, y yo decidí no volver más, hasta que me presentaron Banca Solidaria. Dame la otra cuchara, Moreno. Me prestaron ese dinero y con ese dinero pude ingresar al local, compramos herramientas, compramos transmisiones también. Yo tengo otro préstamo preaprobado porque te dan muchas facilidades y se te abren muchas puertas. El presidente ha tomado la iniciativa de ayudarnos nosotros, la pequeña empresa, porque él sabe que nosotros pagamos. Nunca han tenido que llamar, que mira, que nada de eso. No somos mala paga. Pensamos seguir superándonos. Echa para adelante sin mirar para atrás. Eso es lo que debe ser sagrado, el derecho de la gente al trabajo, el derecho de la gente a acceder al crédito, al financiamiento, en buenas condiciones, financiamiento barato, que le permita a la gente emprender, crear oportunidades de trabajo y desarrollarse y ayudar a los demás a desarrollarse. Eso sí debe ser sagrado. No, óigame usted, hágame el favor, dejémonos de historia, dejémonos de tonterías. Eso es lo que debe este artículo, ser sagrado. yo quiero, sí, es verdad. Usted tiene es verdad, otra... esos son los derechos fundamentales. Sí. Y que no solo eso, hay varios más que son, y son intocables, ciertamente, claro porque sí. eso tiene que ver con todo el régimen de, ¿verdad? Claro. Constitucional. Ahora, el artículo 269 de esta Constitución que parece la pizarra de los liceístas, ¿verdad? De los liceístas. Sí. Qué bonita se ve. Mire, dice, iniciativa de reforma constitucional. Esta Constitución, la votada en el 2010, la de el Perínclito,
al que estamos haciendo referencia en esta ocasión. Esta dice, podrá ser reformada. Ojalá pudieran, porque quizás piensan que estamos hablando de otra. Si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo. Pero es esta la Constitución que establece la forma en que es posible modificarse en una o en cualquiera de sus aspectos. Y establece sus límites para esa modificación. Establece todo ella. Y nunca ha dicho que es sagrada y que es intocable. Y que la mía es. Y que la mía implica que yo pueda ser como Báez, 5 veces presidente, o como Balaguer, o como él mismo, y que un gobernante validado por la soberanía del pueblo tenga que sufrir la condena y la inhabilitación ciudadana de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, y solo a él se le condene al nunca jamás. Y bueno, eso sería un acuerdo capaperro, porque, insisto, las constituciones, y según el espíritu mismo de ese artículo, que indica cómo se reforma la Constitución, no puede hacerse solo pensando en el interés particular de quien sí queda habilitado para el resto de la historia. Mire, vámonos a conversar ya con Ramón Tejado Olguín, que hace rato que está ahí y usted está de maleducado haciéndolo esperar. Vámonos en unos minutos a encontrar de nuevo en esta conversación con Ramón Tejado Olguín que tenemos toda la semana. No se mueva de ahí, quédese.